Bueno, bienvenidos todos y todas a esta clase virtual. Es un gusto estar con ustedes hoy acá. Vamos a pasar hora y media hablando sobre nuestro curso virtual. No sé si ya lo conocen, creo que la mayoría de ustedes lo está haciendo, pero en caso de que no lo conozcan, los voy a arrancar compartiéndoles una presentación muy breve sobre este curso, para contarles un poco esta clase virtual en medio de qué se enmarca. Entonces, este centro, como les comentaba, es un centro que busca conectar todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible con las decisiones que tomamos todos los días en las empresas, en los gobiernos, nosotros como ciudadanos. Y una de las actividades que desarrollamos en el marco de este centro fue desarrollar este curso virtual sobre objetivos de desarrollo sostenible, pensando no solo en Colombia, sino también en América Latina y en el Caribe. Entonces, el objetivo de este curso es brindarles a ustedes un mejor entendimiento de lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible, comprender esa complejidad, porque muchas veces tratamos de simplificar esos objetivos de desarrollo sostenible como en 17 tareas que tenemos que hacer y no vemos la complejidad que eso implica, los dilemas y las interacciones que eso implica. Entonces, el curso está muy enfocado en eso, en que tengamos un mejor entendimiento de esas complejidades. Y asimismo, pues nos metimos como con varias problemáticas que son críticas para América Latina, que son el tema de bosques, que es de lo que vamos a hablar en la clase complementaria de hoy, el tema de las ciudades. Recordemos que América Latina se urbanizó de una manera acelerada y desordenada, entonces eso implica unas problemáticas en términos de la sostenibilidad de esas ciudades, y el tema de la pobreza, pues que es un tema crítico en buena parte de la región, dado que somos países aún en vías de desarrollo. Entonces, el objetivo del curso es ese. ¿Quién quisieras este curso o cómo diseñamos este curso? ¿Hacia qué público? Hacia personas que estén en cualquier sector. La idea es que tengan un interés por el desarrollo sostenible, que quieran tener una perspectiva regional y pues que sean actores activos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es una gran política que un presidente o un alcalde va a lograr implementar, sino que se construye a partir de decisiones individuales. Este es un problema de acción colectiva que requiere que todos nosotros, independientemente de donde estemos, si estamos hoy en la casa, si estamos en el trabajo, si estamos en la universidad, si estamos en un colegio, si somos parte del aparato público, no importa dónde estemos, es muy importante que entendamos esta complejidad del desarrollo sostenible y que las acciones individuales que tomemos sirvan para avanzar en esta agenda. Entonces, por eso lo diseñamos de esta manera tan amplia, para que en general cualquier persona pueda mejorar su entendimiento. El curso está en Coursera. Para los que no están inscritos, este es el link. Ahorita lo podemos mandar por el chat para que se inscriban. El curso es totalmente gratuito. Pueden hacer todos los módulos de manera gratuita. Solo tiene un costo, que es el costo que establece Coursera en caso de que se quieran certificar. Pero si a ustedes no les interesa tener una certificación, pueden desarrollar el curso en sus 4 módulos sin ningún inconveniente. Entonces, ahora en el chat les envío este link. Los invitamos a que se inscriban. Está un módulo introductorio para entender los conceptos básicos. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hace 3 semanas tuvimos una primera clase virtual. Esa clase virtual quedó grabada y está en los materiales del curso. Y básicamente queremos que los conceptos del... ¿Qué es eso? ¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Qué son los límites del planeta? ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué es el tema de cambio climático, por ejemplo, pérdida de la biodiversidad? Elementos que son fundamentales para entender de qué estamos hablando. Entonces, ese es el primer módulo y que, como les dije, ya tuvimos una primera clase complementaria frente a eso. Los otros 3 módulos son aplicaciones del concepto. Entonces, el tema de bosques, que es la clase que vamos a tener hoy, la clase complementaria, entender la importancia de los bosques, por qué los bosques son tan importantes para los ODS, y tiene algunos casos de transformación que nos aterriza un poco
ese concepto de bosques que de pronto para buena parte de la población que es urbana es algo lejano, es algo desconocido, no entendemos bien los servicios ecosistémicos que nos prestan los bosques. Entonces, en este módulo tratamos de que entendamos mejor por qué ese ecosistema es tan estratégico para los ODS de manera global. Y los otros dos módulos son ciudades sostenibles y pobreza. Para esos tendremos una clase complementaria. La idea es que hagamos esta clase complementaria cada 3 semanas. La siguiente clase va a ser sobre el tema de pobreza. Entonces, esa era básicamente la. Perdón, perdón que me quedé hablando solo. Lo silencié cerrando la presentación. Les decía que ahora le voy a dar paso a Germán Andrade, que es investigador senior del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es profesor distinguido de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y que fue uno de los principales profesores con los cuales desarrollamos este curso. La idea es que Germán nos haga una charla que nos complemente lo que vimos en el módulo de bosques. Para eso enviamos una serie de preguntas o recogimos una serie de preguntas que todos ustedes la mayoría de ustedes nos hicieron llegar. La idea es que Germán haga una charla que responda a buena parte de esas preguntas. La vamos a hacer como una especie de diálogo, yendo tema por tema. Y adicionalmente, ustedes también pueden estar presentando preguntas o planteando preguntas adicionales que tengan en el chat. Yo voy a ir acá moderando la sesión. Entonces, la idea es que también por ahí nos envíen sus preguntas. Bueno, ya tenemos 177 participantes. Es un gusto que nos acompañen. Les voy a enviar el chat, por el chat les voy a enviar el link para que también mientras vayamos avanzando en la sesión, ustedes pueden ir viendo el curso. Germán, por favor, abre tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Felipe. ¿Me escuchan? Te escuchamos y te vemos fuerte y claro. Bueno, pues entonces tú dirás cómo proceder. Listo, arranquemos por el concepto. La explicación que diste en el MOOC a mí me gustó mucho, pero creo que vale la pena complementarle para los que no lo han visto. Cuéntanos un bosque, porque muchas veces uno tiene un entendimiento un poco limitado de lo que en realidad es un bosque. Entonces empecemos por ese concepto. ¿Qué es un bosque? Bueno, muy interesante. Como clase, como profesor que estoy en este momento, voy a tratar de responder las preguntas, las he organizado, son más de 70 preguntas, muchas gracias. Algunas de ellas no se alcanzarán a responder, pero como profesor y curso en que estamos, vamos a distribuir un pequeño documento con los recursos adicionales que surgen de estas preguntas. La clase de hoy es muy especial porque estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Colombia es un país anfitrión de este espacio internacional y además la biodiversidad es el objeto central de la discusión pública de hoy. Y además, ya lo sabemos, estamos en un evento único de la historia reciente de la humanidad que tiene que traernos muchas reflexiones, como es la pandemia que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a hablar de los bosques en su relación con con los objetivos de desarrollo sostenible. Si uno mira los objetivos de desarrollo sostenible, yo diría que es muy difícil decir un objetivo que no tenga que ver con los bosques. Hay unos más cercanos, como los objetivos de biodiversidad y cambio climático, y hay otros a través de nexos o de conexiones un poco más difusas y complejas. Pero digamos para empezar que los bosques son un sistema ecológico esencial para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y de eso vamos a hablar en el resto de la clase. ¿Qué es un bosque?
también esta semana surgió el muy importante informe de la FAO sobre los recursos forestales del mundo. Ya les vamos a enviar también el link a ese documento. Y cuando la FAO está hablando de recursos forestales, está hablando de los bosques naturales del mundo, de los bosques en transición, ahora vamos a ver qué es eso, y da cifras, y está hablando también de las plantaciones forestales. Entonces, digamos, es una visión muy completa del recurso forestal. Y en el tema de las plantaciones forestales, pues creo que nos debemos detener un poco, sobre todo para resaltar la perspectiva del conocimiento que surge de la ingeniería forestal, de los corteros y de la gente que está metida dentro del bosque aprovechándolo y de todos los actores vinculados con el recurso forestal. Un bosque, pues la FAO da una definición de trabajo. Cuando estamos en un bosque, estamos en una superficie que es más de 1 hectárea, o sea, no son 2 o 3 arbolitos aislados, es como mínimo 1 hectárea, y con una cobertura del dosel completa o casi completa. Digamos, hay bosques más claros, más cerrados, pero aquí lo interesante de notar es que hay formaciones forestales abiertas también. Y entonces hay que ver si se consideran o no como bosques. En Latinoamérica son muy importantes las sabanas arboladas, que tenemos, por ejemplo, en la Orinoquia, donde uno mira de lejos y ve una sabana, pero está llena de arbolitos. Obviamente, posiblemente según la definición de la FAO, eso no es un bosque. Pero entonces tengamos en cuenta que la definición pues es amplia y que pone un límite y que nos permite, yo diría, hablar de ecosistemas donde el componente forestal es principal, donde el componente forestal es estructurante. Entonces vamos a hablar para Latinoamérica y el Caribe de muchos tipos de bosque, con énfasis en Colombia, pero trataremos de no ser solamente colombianos en ese sentido. Y en Latinoamérica y el Caribe, pues, es un continente que sobre todo en la parte tropical es principalmente forestal. En la zona sur, las formaciones abiertas predominan y los bosques se vuelven tal vez por eso más importantes, por ser menos y por estar concentrados en el territorio. Y en algunas islas del Caribe, por supuesto, también los bosques son elemento sustancial y fundamental del sistema ecológico y social de esos entornos. Entonces vamos a distribuir un link que tiene unas definiciones formales de bosque y con una idea general de qué son los bosques, que son además los ecosistemas más complejos porque tienen mayor riqueza de biodiversidad, tienen mayores relaciones entre las especies, tienen mayores funciones. Y eso es muy importante porque de las funciones se derivan los servicios de los ecosistemas. Digamos que en la medida en que los ecosistemas son un poco más complejos, podemos esperar de ellos mayores funciones que nos benefician a nosotros, mayor número de funciones. Y entonces, con eso, pues, arranquemos. Ya sabemos que los bosques son fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto, Germán. Entonces, la siguiente pregunta va conectada con lo que mencionabas. Recordemos que son 17 objetivos y en particular el objetivo número 15 habla de la conservación de ecosistemas terrestres y habla del tema de conservación de los bosques, de disminuir la deforestación, de controlar el tema de pérdida de biodiversidad de las especies de fauna y flora, viéndolo en su conjunto, viéndolo como con el resto de objetivos, con los 17 objetivos. ¿Por qué el tema de los ecosistemas de bosques es tan importante? No solo para el tema como tal, importancia como de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, porque ya vimos en el curso que los objetivos de desarrollo sostenible no son una lista plana de buenos deseos y de metas. Lista plana quiero decir que es una cantidad de cosas buenas que debemos hacer. Los objetivos de desarrollo sostenible están estructurados y en la base de ellos están el objetivo 13, 14 y 15, que son la acción por el clima, la vida en la tierra y la vida en el mar. Ese sustento, esos objetivos
buscan mantener ese sustento ecosistémico del sistema ecológico planetario que nos está proveyendo entonces beneficios que van hacia agua limpia, por ejemplo, objetivo 6, salud y bienestar humano, lo estamos viviendo hoy, hay una relación entre la pandemia y la destrucción de los bosques, objetivo 3, fin de la pobreza, por supuesto, sin bosques tendríamos una mayor cantidad de población humana en condición de pobreza, hambre cero, por supuesto, los servicios y las funciones ecológicas de los bosques están en la base de muchos de los sistemas de alimentación del mundo. Y así sucesivamente podríamos revisar todos y cada uno de los objetivos. Ciudades sostenibles. En la próxima semana, en la próxima sesión veremos la relación de las ciudades y los bosques a través de los objetivos de desarrollo sostenible y a través de los servicios de los ecosistemas, servicios urbanos o en la relación de las ciudades y sus entornos. Entonces los bosques son la base. Sin los bosques, otro sería el tema de la sostenibilidad. Sin los bosques, en realidad la humanidad, yo creo firmemente que no podemos aspirar a la sostenibilidad porque ya estaríamos más allá de unos umbrales. O sea, sin los bosques, la humanidad, la civilización y nuestros buenos deseos están en riesgo. Entonces, ese es el punto de los bosques. Los bosques son parte de la gestión de la seguridad ecológica y social del planeta y hoy estamos perdiendo todavía muchísimos bosques en la región de Latinoamérica, especialmente. Creo que es importante en este punto, Germán, que nos hagas una distinción, porque hablamos de bosques como si todos los bosques fueran lo mismo, un conjunto de árboles independientemente de las funciones ecosistémicas. Creo que vale la pena que nos hagas como una taxonomía un poco del tipo de bosques que existen, cuál tipo de bosques son más estratégicos desde el punto de vista de servicios ecosistémicos que otros, como para entender un poco ese concepto que muchas veces lo utilizamos indistintamente y que claramente hay una diferencia importante dependiendo del tipo del cual estemos hablando. Claro, depende del tipo de bosque, pero depende de nuestros objetivos. Porque para una comunidad local un bosque pequeño puede ser toda su vida. Puede ser el 100% de sus preocupaciones pueden estar volcadas en un bosque pequeño. Y no por ser pequeño, es la perspectiva en que está el actor que está trabajando sobre sostenibilidad. En una perspectiva global, los bosques no son los únicos ecosistemas que vamos a llamar estratégicos, pero sí son los que mayor atención han recibido. También están los humedales. Los humedales están tomando un lugar también muy importante en la discusión por su papel también en el ciclo del carbono, del cual los bosques ya lo sabemos. Los bosques son fundamentales como reservorios y como ecosistemas que pueden capturar más carbono que hemos emitido en la atmósfera. Y están también los arrecifes coralinos, que son los ecosistemas, digamos, entre comillas, víctimas, las primeros que están sufriendo los efectos del cambio ambiental global son los corales. Entonces, en realidad estamos frente a un sistema ecológico de interrelaciones, donde los bosques hacen parte de un sistema ecológico y social. ¿Por qué son tan importantes? Pues históricamente los bosques se han priorizado porque son reservorios de carbono en la atmósfera. O sea, son un ecosistema fundamental para cumplir nuestras metas de la transición climática en que está el mundo. Una muy buena parte del carbono almacenado en los bosques está todavía en los bosques. Si lo liberamos a la atmósfera, cambia el futuro posible del clima del mundo y también los bosques pueden capturar y de hecho están capturando esos excesos de ese gas en la atmósfera. Entonces, el CO2, pero más allá, y hoy es el Día de la Biodiversidad, los bosques concentran una proporción muy, muy alta de la biodiversidad del mundo. No toda, por supuesto, hay muchas especies de fauna y flora y de variedades genéticas en los cultivos, en las sabanas, en los desiertos, etcétera, etcétera. Pero si uno mira a nivel global, un sitio que tenga más biodiversidad en términos de riqueza de especies que todos los demás, los bosques. Entonces, por eso los bosques han sido claramente priorizados en términos de la biodiversidad. Y también
cada vez hay más estudios científicos que rompen la paradoja que nos enseñó la ecología del siglo pasado. La ecología del siglo pasado nos decía, hay bosques donde llueve más y donde llueve menos no hay bosques. Esos son los biomas del mundo. Pero hoy sabemos que donde llueve más hay bosques, donde hay bosques llueve más y donde llueve más hay bosques. Es decir, hay una interdependencia de las coberturas forestales con las funciones del clima en escalas locales y en escalas intermedias. Entonces uno simplemente tiene que reconocer también la gran función ecológica que tienen los bosques en todas las escalas en términos del ciclo del agua y del clima. Sin la Amazonía, si la Amazonía la terminamos de transformar, de destruir, si eso sucediera solamente en términos del ciclo del agua, sería gravísimo ya porque sabemos que es un ecosistema que tiene una importancia regional y que el agua que se recicla dentro de la Amazonía, la que no se va directamente al mar, porque al final toda el agua viene de la atmósfera del Océano Atlántico en este caso, pero la que se demora reciclándose dentro de la selva y si la selva se va directamente al mar. Es un agua que la selva amazónica exporta hacia el sur, puede afectar inclusive la seguridad hídrica de ciudades como Sao Paulo y toda la zona sur del Brasil. Y recientemente hemos visto mayor eh, información y conocimiento también de la Amazonía en los ciclos hidrológicos, en las lluvias de los Andes. Entonces, hay un tema climático vía CO2, hay un tema de biodiversidad, hay un tema vía ciclo hídrico y un tercer tema no menos importante es la gran cantidad de tipos de formas de vida humana, diversidad cultural, diversidad étnica que vive como gente de los bosques. Entonces los bosques tienen esas dimensiones y por eso están priorizados. Pero quiero resaltar que no son los únicos ecosistemas, pero sí diría que el futuro de la sostenibilidad de Latinoamérica depende más del futuro de nuestros bosques. Varias de las preguntas que nos enviaron hacían referencia a algo de lo que estabas hablando ahora, Germán, y es el tema de la selva amazónica, porque digamos que hay un lema o un dicho, digamos, que se generalizó, y es que la selva amazónica es el pulmón del mundo. Y muchas veces eso hace que se pierda pues todo este tema de regulación estratégica del ciclo del agua para toda la región, que se pierda pues todo el tema también de biodiversidad y de otros servicios ecosistémicos que prestan los bosques y más los bosques tropicales, como es el caso de la Amazonía. Quisiera como que profundizáramos un poco más en eso, específicamente en el caso de la Amazonía, que es nuestro ecosistema estratégico en la región, y esos servicios ecosistémicos de los que ya nos has venido hablando, como que profundizáramos un poco más de la importancia estratégica de la Amazonía. ¿Por qué es tan grave, por ejemplo, eh, toda la posición política que estamos teniendo en este momento en Brasil, liderada por Bolsonaro, frente a que la Amazonía ya no es un recurso o un ecosistema estratégico para la región, sino que simplemente es un activo natural de Brasil y que pues él verá si lo degrada, si lo deforesta, si cambia bosque tropical por cultivos de palma o soya. Entonces, analizar y entender un poco cuál es, desde el punto de vista estratégico, ecológico, Amazonía para todos nuestros ecosistemas en la región, y ver un poco ese conflicto que hay entre gobernanza global y local, centrado en la Amazonía. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Amazonía no es que sea el pulmón, entre comillas, es una analogía un poquito rara porque nuestros pulmones consumen oxígeno y exhalan anhídrido carbónico y la selva hace un poquito lo contrario. Entonces es un pulmón, digamos, que funciona en sentido contrario. Pero es una forma de valorar la gente el sitio verde. Un pulmón es un espacio donde nosotros podemos ir a respirar. Pero también uno podría decir que es el riñón del mundo, porque la gran cantidad de elementos que están circulando en el sistema atmosférico global y que están siendo filtrados
por este gran sistema ecológico, que acordémonos que la Amazonía no solo es la selva tropical más grande del mundo, sino que alberga el sistema hídrico, la cuenca fluvial más grande del mundo también. Entonces es el agua y la selva en un mismo espacio. Entonces la Amazonía pues también sería un riñón, sería un corazón. Hoy estamos hablando del corazón de la Amazonía para referirnos a nuestros afectos y nuestras valoraciones de todo el centro de la Amazonía colombiana. Entonces hay que ir más allá y hay que decirle a los que niegan esta función por motivos geopolíticos que la Amazonía es un sistema ecológico de carácter estratégico que quedó dividido entre países por nuestra historia política, pero que tiene unas funciones ecológicas y sociales, pero ecológicas en este caso, que son de importancia global. Y eso no es retórica. Existe suficiente conocimiento científico que demuestra las funciones ecológicas que se sustentan en el funcionamiento de la selva que conocemos hoy. Y esa función global también es regional, por supuesto, ya dijimos, sin la Amazonía que tenemos hoy, cambiaría el régimen de lluvias en gran parte del continente suramericano, de seguro, está documentado, está claramente vistos cuáles son esos procesos. Entonces estamos hablando de un sistema ecológico de carácter estratégico. Ahora, los temas geopolíticos lo que están pidiendo a gritos es un acuerdo por lo fundamental, un acuerdo por la Amazonía que tenemos que mantener. En Latinoamérica, en Sudamérica, el 31% de los bosques ya está dentro de áreas protegidas, que no quiere decir que esté asegurado, porque vemos que hay problemas en las áreas protegidas. Pero el primer punto para la gestión de los bosques y el primer punto grande en temas de la Amazonía es consolidar los sistemas de áreas protegidas, que como digo, por lo menos el 31% de los bosques ya están ahí. No menos importante es el tema del uso sostenible. Yo aquí quiero resaltar un divorcio innecesario entre la visión de conservación y la de uso sostenible, que a veces la conservación va por las culturas profesionales de la biología, de la ecología, y a veces el uso va por las culturas profesionales de la ingeniería forestal o del desarrollo. Ese divorcio es innecesario. En el origen de la ingeniería forestal en Colombia, en especial en la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Antioquia, se dictó el primer curso de ecología en Colombia. Y hay un ensayo muy bonito que yo invito a visitar en la página web del Instituto Humboldt sobre la biodiversidad vista desde la gestión de la ingeniería forestal, del doctor Rodrigo Echeverri. Es un artículo muy interesante y lo vamos a poner como recurso para que rompamos ese divorcio. Es que los ingenieros forestales están pensando en la madera y los biólogos están pensando en los pajaritos. Eso son raciocinios que ya no se pueden mantener, porque el uso sostenible de la selva amazónica es un componente fundamental. En Brasil nomás tenemos las reservas de extracción, las que llaman extractivistas, en Brasil como una parte muy importante del sistema de áreas protegidas del Brasil. ¿Y qué producen? Producen castañas del Brasil, producen caucho, producen carne de monte. A nivel local hay comercio con cierta sostenibilidad, producen peces, sobre todo por las relaciones de la selva y los peces en los ríos de aguas blancas que inundan. Producen. Entonces, el uso sostenible es un elemento fundamental de la conservación y ese divorcio frente a los objetivos de desarrollo sostenible no se sostiene. Miremos los objetivos de desarrollo sostenible de pobreza, etcétera, los más sociales, entre comillas. Entonces, conservación, uso sostenible, restauración. Muy importante tratar de reparar los daños que ya hemos hecho en la naturaleza. En la Amazonía ya hay un área fundamental muy grande destruida, pero en nuestros países, en las zonas por fuera de la Amazonía es donde tenemos ese pasivo ambiental mayor. La restauración busca reconstituir el bosque tan parecido como sea posible a lo que había antes, elementos y funciones,
Y la rehabilitación, sobre esto hubo una pregunta muy interesante de las diferencias de restauración y rehabilitación. La rehabilitación es cuando ya no podemos lograr tener un bosque ni siquiera parecido al que tuvimos. Entre otras porque en algunas circunstancias no sabemos que teníamos, pero digamos que así supiéramos que teníamos, cuando no es posible, porque ya hemos pasado un umbral de destrucción o de cambio, pues hablamos de la rehabilitación y esa va dirigida a algunas funciones, las funciones hidrológicas, las funciones de captura de carbono, alguna biodiversidad que sobrevive en esos espacios rehabilitados. Entonces hablamos de rehabilitación cuando ya no podemos aspirar a lograr tener un sistema ecológico similar o muy parecido frente al cambio climático, porque hay muchos retos, porque posiblemente no vamos a poder lograr restaurar bosques en sitios donde cambian fundamentalmente las condiciones del clima, uso sostenible, conservación y restauración como una actividad principal. En cada uno de los municipios que nos siguen hoy y de los países que tenemos aquí presentes, podríamos profundizar. Por ejemplo, Medellín se ha caracterizado por tener una visión muy clara, muy agresiva, vamos a decir en el sentido positivo del término, de conservar una cobertura forestal en el entorno de la ciudad muy importante, o de restaurarla, o de rehabilitar funciones. Pereira, ni qué decir cuando tenemos una ciudad que depende fundamentalmente de toda la vertiente occidental de la cordillera central, donde los procesos de conservación y restauración fueron los primeros que se hicieron en Colombia usando el aliso en la cuenca del río Tun. Pitalito, que está en una zona de transición hacia lo húmedo y hacia lo seco, importantísimo el tema de la conservación y restauración de bosques. Y así sucesivamente, en México tenemos unos espacios muy importantes de biodiversidad con comunidades locales en las zonas de la Sierra del Sur, en la zona de Yucatán. Entonces, en todos los países, los bosques tienen un valor estratégico. Y en todos nuestros países de Latinoamérica, la combinación entre conservación, restauración, uso sostenible y rehabilitación de funciones es lo que constituye ese paquete equilibrado que se puede traducir en categorías de manejo diferenciado de la tierra y que nos permitiría, entre comillas, tener un paquete de objetivos de desarrollo sostenible que apuntan hacia el mejoramiento de esos territorios. Mencionabas todo el tema de una buena gestión de los bosques y mencionabas el tema de conservación y el tema de áreas protegidas como una de las grandes políticas que se masificaron por buena parte del continente y que han logrado pues salvar muchos bosques. Hay una evidencia clara de que es una de las políticas más efectivas de conservación. Hay dos preguntas que quiero ir ya conectando también con la conversación para que profundicemos en eso. Uno es el tema de la conservación privada, ¿sí? Porque una cosa son áreas protegidas en las que claramente hay una declaración en términos de que no se pueden realizar actividades económicas de explotación y demás, y otra diferente, pues, propiedad privada de familias en fincas y demás, pues que tengan unas reservas y que tenga que constituirse pues todo ese tema de conservación privada de bosques. Entonces sería bueno como tener una reflexión frente a esos esquemas. Y otra pregunta está relacionada con, ya hablamos de la Amazonía, mencionaste también varios temas de gestión de bosques en varias regiones del país, pero nos pregunta también por el ecosistema andino, que nos cuentes un poco esa diferencia entre lo que es la Amazonía y el ecosistema andino, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, Ecuador, pues es un ecosistema clave, entonces para que entendamos un poco la importancia de los bosques en esos dos contextos, propiedad privada y el tema de los ecosistemas andinos. Bueno, yo iría un poquito más allá del tema público-privado. Yo creo que en este siglo y en este momento, con los objetivos de desarrollo sostenible, el gran reto que tenemos es una nueva generación de políticas de conservación. Yo lo llamo la conservación 2.0, entre comillas. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hemos recibido del siglo pasado en términos de patrimonio natural salvado,
y hay que hablar claramente porque antes de que hubiera un consenso sobre mínimo, sobre sostenibilidad, estábamos en un escenario de transformación acelerada de muchísimos ecosistemas. Y para quienes critican la conservación, yo les digo, imagínense un siglo XXI si no hubiéramos tenido las acciones de conservación del siglo XX. En Colombia las fronteras de destrucción se lograron detener hasta cierto punto en los límites de las áreas protegidas, hasta cierto punto muy importante, no en todo. Entonces, la nueva generación de políticas de la conservación del siglo XXI, en el cual ya estamos bien adentro, tiene que ver con lo social, pero lo social no desligado de lo, entre comillas, ambiental, social y económico. Tiene que ver de lo que yo llamo lo socioecológico. No podemos hacer conservación si eso ya no podemos en este siglo, el siglo pasado lo hicimos desplazando población hacia las ciudades. Eso, el eviction, que se dice en inglés, el desplazamiento de población por la conservación, sucedió de forma dramática en países de África Occidental, por ejemplo. Entonces, y aquí ha sucedido y no hay un solo estudio que compile todo el desplazamiento de población por la conservación. Ya eso sucedió, pero lo que estoy diciendo es que eso no podemos repetir. En este momento tiene que haber conservación con equidad. No puede haber conservación con injusticia ambiental. La conservación no se puede considerar un factor adicional de injusticias ambientales. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí en Bogotá nos beneficiamos del agua de Chingaza, pero los 11 municipios que están alrededor del macizo Chingaza no tienen agua corriente, no tienen agua o tienen precarios sistemas de acueducto. Eso es insostenible, hablando de sostenibilidad, de justicia ambiental. Y la distribución de lo público y lo privado es muy, muy importante. En Colombia tenemos reservas privadas de la sociedad civil. En Perú tenemos figuras de conservación privada. En México tenemos figuras de conservación comunitaria en todo el tema de los ejidos y todo esto. Pero hay que equilibrar, porque no es enajenando o pasando a lo público toda la conservación y dejando lo privado sin esquemas de conservación, ni lo contrario. Hay que equilibrar la gestión pública, privada y comunitaria. La conservación privada en Colombia es muy interesante, pero la primera mirada que yo vi era que eran fincas de gente que ya, como uno puede estar en esa categoría de personas que no necesitan de la finca para vivir. Entonces pueden, como un campesino me decía, de una reserva privada de la sociedad civil, decía, no, no, doctor, es que eso lo que es una finca abandonada. Ya aparecieron hasta culebras. Entonces, ¿qué pasa? Que es que la conservación tiene que ser conservación producción, como es el origen de las reservas privadas de la sociedad civil en Colombia. Son muchísimas, muy pequeñas y muy dispersas en el territorio. Son nodos de transformación social, se deben replicar. En sí misma, su efecto ecológico puede ser en sí misma limitado, pero no por eso, no por eso es menos importante. El gran reto de las reservas privadas de la sociedad civil en Colombia es que se conviertan en nodos de transformación, de escalamiento, de contagio, para usar una palabra muy de moda, de contagio positivo. Y en la Orinoquia, en este momento, en ausencia de figuras públicas de conservación para humedales, por ejemplo, suficientes, porque ya hay algunas para zonas de llanuras inundables, hay una gran cantidad de reservas de la sociedad civil de tamaños grandes e importantes con funciones ecosistémicas que serían aseguradas. Reservas que además tienen producción, tienen ganadería asociada a las pasturas naturales, tienen ecoturismo. Entonces, digamos, yo lo que haría es un llamado al reconocimiento de cada contexto. Y yo diría que lo que tenemos es que hacer un menú que combine de forma equilibrada lo público, lo privado y lo comunitario y las relaciones de costos y beneficios, quiénes se benefician, quiénes están pagando, entre comillas, por el costo de la conservación. Hablemos ahora de la deforestación, que es un tema crítico en Colombia, un tema crítico en Brasil. El reporte del año pasado mostraba la pérdida de 200.000 hectáreas de bosque en Colombia. Ya estamos próximos a que salga el reporte
de 2019 ya hay algunas mediciones que hablan de 115.000, de la pérdida también de varias hectáreas de bosque en la zona amazónica. Entonces, hablemos un poco de este fenómeno que claramente pues, va en detrimento de todo lo que nos has hablado de la importancia estratégica de los bosques, de sus servicios ecosistémicos, y cómo se puede compatibilizar el tema de conservación con uso sostenible, pero que a pesar de eso, a pesar de su importancia, a pesar de que se puede aprovechar el bosque de manera sostenible, pues seguimos deforestando a tasas aceleradas. En Colombia claramente el tema del posconflicto generó un disparador de ese proceso de deforestación. El conflicto de cierta manera tenía una externalidad positiva y era que había una conservación de áreas por la ocupación territorial y que en el momento en que se desocuparon esas áreas, se generó pues todo un apetito por acaparar tierras y demás que desencadenó todo lo que estamos viendo en términos de deforestación. Y lo conecto con una pregunta que nos mandan desde Venezuela y es todo el tema de minería y de metales preciosos, que digamos el hecho de que haya un activo enterrado en términos económicos y que eventualmente pueda ser explotado y generar ingresos no únicamente para las empresas, sino también para los gobiernos a través de regalías, pues es una presión importante para la degradación de los bosques. En Colombia estamos viendo esta presión tan fuerte, por ejemplo, en términos del oro. El precio del oro en estas épocas de crisis es una de las inversiones más seguras y eso ha hecho que el precio del oro aumente de manera dramática. Entonces, ¿cómo lograr compatibilizar el tema de tener una minería responsable, de tener una minería que no genere presiones en términos de deforestación y de Bien. entender también otros fenómenos? Podemos hablar de otros fenómenos detonantes de por qué estamos deforestando tanto. Quisiera como que Vamos por vayamos partes. por ahí. Vamos por partes. La Adelante. deforestación es la gran pesadilla política de este momento. Nadie que entienda como el mínimo valor biológico y ecosistémico que tiene una hectárea, una, de bosque natural, podría argumentar diferente a la necesidad de conservación. Pero se ha convertido en una pesadilla para los gobiernos. Hay gobiernos negacionistas, como hemos visto en el caso del Brasil, o gobiernos que están arriesgando demasiado sus recursos forestales, como Ecuador, cuando permite una carretera a través del Yasuní, que es la última selva importante, grande que le queda al Ecuador. Entonces, esto es una pesadilla porque existen sistemas de monitoreo independiente. Yo recuerdo todavía la época en el siglo pasado, cuando la tasa de deforestación era una opinión. Entonces, los que estaban en contra del gobierno subíamos, decíamos, no, se están deforestando 800.000, 600.000 hectáreas, y otros decían, no, es que son solo 500, 400.000. En este momento nadie puede decir, porque nadie puede cañar, nadie puede decir una mentira frente a la tasa, porque existen sistemas de monitoreo en tiempo real, que el gobierno colombiano los tiene, pero también existen sistemas independientes de monitoreo que pueden decir sí o no. Tienen un tiempo, una diferencia temporal. Entonces se ha convertido en la pesadilla, es porque la deforestación no se soluciona desde el sector del medio ambiente. En el siglo pasado, nosotros tenemos un código de los recursos naturales donde pretendíamos que los temas de los recursos naturales y el medio ambiente los gerenciaba el Ministerio del Ramo. Venezuela fue el primer país en tener un Ministerio del Medio Ambiente y después se llamaron de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero ¿cuál era el punto? Que desde el Ministerio del Ramo, del sector, se tomaba comando y control. Sostenibilidad, conservación, etcétera, etcétera. Lamentablemente, eso no sucede en todo el territorio de Colombia. Hay territorios consolidados, como los que manejan algunas corporaciones autónomas regionales que tienen muchos relativamente recursos. Yo diría que para esos territorios, una hectárea deforestada es gravísimo, porque ya está la institucionalidad. Una o 10 es gravísimo porque la institucionalidad existe. Pero en el resto del vasto territorio del oriente de Colombia, o del norte del Brasil, o del oriente del Perú,
Lo que hay es un descontrol de las fuerzas del mercado y de las fuerzas ilegales, de las economías ilegales. En situaciones muy complejas, porque a veces involucran gobiernos locales, a veces no, a veces el mismo presidente da señales preocupantes desde el gobierno central. ¿Qué pasa en Venezuela? Tengo entendido que la minería en todo el oriente sur, norte de la Amazonía y sur de Venezuela, hay grandes emprendimientos mineros que son del Estado o concesiones del Estado en territorios muy delicados. Ahí el Estado tendrá que responder. En Colombia la situación está en cierto sentido fuera de control. Reconozco los esfuerzos que se hacen, hay que reconocer realmente el esfuerzo, pero lo que también no se puede tapar el sol con la mano está en cierto sentido fuera de control. ¿Por qué? Porque una onza de oro, si vale más de $1.000 la onza, el mercado se descontrola porque se vuelve efectivo, costo eficiente, extraerlo de un aluvión, extraerlo de un suelo terciario, como sucede en muchas partes de la Amazonía, con una remoción, como sucede en el Perú, en Madre de Dios, con remoción impresionante, no solo de sedimentos, sino de suelo, de sedimentos antiguos. Entonces, estamos descontrolados y en ese sentido, esta pandemia es una mala señal, porque en este momento tener plata en un título o en un lingote de oro es más seguro tenerlo en un lingote de oro. Y entonces no tenemos todavía las cifras, pero yo creo firmemente, como ya se está demostrando con la cocaína, que en medio de la pandemia se están disparando las fuerzas mineras o extractivas que están llevando a más descontrol, a más deforestación. En Colombia hay una enorme expectativa porque el gobierno ha sido muy contundente en decir que tiene metas para cambiar definitivamente el futuro de la deforestación en la Amazonía. Pero todavía no sabemos si estamos hablando de 150.000 hectáreas o inclusive 200 o 125 o 100.000. Hay gran expectativa sobre el próximo informe, que no sería un señalamiento solo para el gobierno, sino es un señalamiento más profundo. Yo creo que el Estado colombiano tiene que tomar control completo, en el sentido de la institucionalidad, de esos territorios. El Ministerio del Medio Ambiente le corresponde dar cuenta de lo que está sucediendo e intervenir. Como se ha visto hoy, se están diciendo, se están divulgando la gran cantidad de proyectos en que el gobierno está interviniendo. Proyectos. Pero la realidad, las cifras nos van a dar realmente la magnitud del problema o la complejidad del problema. Yo pienso que el Estado colombiano tiene que tomar control total de la frontera de la deforestación, obviamente con un sentido social. El plan de desarrollo habla de poblaciones vulnerables, tiene que tomar control. Si no, el sector ambiental estará condenado a simplemente dar las cifras y canalizar recursos para proyectos puntuales. Pero yo diría que la principal lección de la pandemia que estamos viviendo, si hay una lección en medio de otras, es que no debemos seguir aumentando la frontera de ocupación humana a través de proyectos de desarrollo, a través de minería, a través de hidrocarburos, a través de lo que sea. No debemos seguir aumentando la frontera de ocupación humana dentro de las selvas tropicales. Esa frontera es una frontera que no es solamente de agrícola, no es solamente una frontera de conservación, sino es una frontera de seguridad para la salud pública mundial. Y eso, la evidencia existe. Y eso no es un servicio ecosistémico. Decir que en la lista de los servicios ecosistémicos en nuestro curso ya estamos atrasados, porque nunca mencionamos un servicio ecosistémico de seguro de salud pública global en la conservación. Y hoy las dimensiones emergentes de la destrucción de las selvas de Asia y del consumo de carne silvestre y todo lo que ya se sabe de cómo fue el origen de este virus, nos demuestra que la selva tropical es una frontera de seguridad de salud pública mundial. Ahora, ayer mismo Cristian Samper, director de la Asociación
de Conservación de la Vida Silvestre, Wildlife Conservation Society, decía, y con sustento científico que no es de él, sino de la comunidad científica, que podríamos estar a puertas de nuevas pandemias por la destrucción de la selva tropical. Claro, lo que pasa es que entre la gripa del año del 20 y la pandemia del 2020 pasó un siglo y perdimos la memoria, pero en este caso no podemos perder la memoria. Entonces, los ecosistemas tropicales y principalmente la selva tropical son un elemento central de la salud, de la seguridad, de la salud pública, del sistema ecológico del mundo. ¿Cómo volver a la Amazonía? Bueno, en la Amazonía tenemos que entender que la gobernanza de la Amazonía es insuficiente, que el pacto de Leticia que promovió el presidente Iván Duque era necesario en medio de la discusión política, pero es insuficiente. Tenemos que volver hacia instrumentos públicos y a tratados internacionales regionalizados vinculantes, realmente vinculantes, para conservar la integridad del sistema ecológico de la Amazonía. Una de las preguntas que nos enviaron y que está muy relacionada como con algunos de los motores de deforestación y que muchas veces también se promueve como una gran solución a todo el tema de deforestación es la relación entre la carne, el consumo de carne, la ganadería, todo ese proceso pues de expansión de la frontera agrícola y en este caso pues expansión de los territorios utilizados para la ocupación de ganado. ¿Cuál es tu reflexión frente a eso? Porque muchas veces se promueve como que si todos nos volvemos vegetarianos y dejamos de consumir carne, eso frenaría automáticamente el tema de deforestación, disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero, que bueno, es otro tema, pero ¿cuál es como esa relación frente al consumo de carne, que es algo que podemos hacer o decidir, es un tipo de las decisiones que los 255 personas que estamos conectados podríamos decidir hoy si vamos a almorzar carne o no? Y cómo eso está generando presiones en términos de deforestación y de, pues de acabar con estos ecosistemas. Bien. ¿Crees que promover el tema de no consumo de carne ayudaría o cuál es como esa relación? ¿Cómo es ese tema? Bueno, yo a mis estudiantes les recomiendo siempre una cosa. La única generalización válida es no generalizar. Las situaciones se vuelven, eh, son complejas, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Yo los invito a que miremos en Colombia la diversidad de sistemas ganaderos que existen en el país. Eso es muy importante, porque si nosotros dijéramos a partir de un periodo pronto, se suspende la producción de carne, porque la carne es, como dice la pregunta, pues tendríamos un efecto ecológico y social devastador a nivel local. Yo los invito a que ustedes sean conscientes de la huella ecológica de sus consumos. Pero, por ejemplo, hoy me mandaban una foto, en los pueblos de Cundinamarca se está comprando ajo y el ajo viene de la China. Dice, producto de la China. Esos gramos de ajo tienen una huella ecológica más grande que el equivalente en carne de ganado. Entonces, esto no es un tema de sí o no o de promulgar principios generales, generalizados, mal generalizados. Yo creo que consumir o no consumir carne es una decisión individual que involucra muchos elementos éticos y de conciencia ambiental y es totalmente respetable y deseable. Sin embargo, yo diría, tenemos que transitar es a tener una dieta diferenciada, a no ser carnívoros así desaforados, no aguanta nuestro consumo, no es bueno para el planeta. Una dieta diferenciada debe incluir lo siguiente: muchos vegetales, muchas verduras, pero ojalá no verduras que vengan de la China, ni vegetales que vengan de la China. Hay que promover un consumo que llaman 0 kilómetros o poquitos kilómetros, es decir, tratar de conectarse con los productores agrícolas locales.
Bogotá, por ejemplo, tiene una enorme oportunidad en el plan de desarrollo en las áreas rurales de Bogotá. Bogotá tiene un área rural muy grande. ¿Qué tal si le apostamos a un consumo limpio, equitativo, de verduras, de productos del agro, leche, carne, que vengan de esas áreas rurales de Bogotá y no tener que traer las cosas de lejos? Ese es un elemento futuro, es la huella ecológica del transporte. Entonces no es carne o no carne, solamente. Ahora, la dieta diferenciada yo creo que también puede incluir consideraciones éticas. Por ejemplo, uno no debería comprar carne, si es carnívoro moderado, de producción que implique demasiado sufrimiento innecesario en los animales. No es el animalismo radical, pero el sufrimiento innecesario en los animales yo creo que es una buena manifestación de una conciencia y de una solidaridad con los seres vivos. Entonces, yo creo que hay que entender el fenómeno para actuar. Y muy importante, yo creo que nosotros como consumidores debemos exigir del gobierno políticas e instrumentos que nos permitan hacer trazabilidad de dónde viene la carne, la poca, ojalá, que yo voy a comer, de dónde viene. ¿Viene de la frontera de destrucción de la Amazonía? No compro. ¿Viene de las sabanas naturales que se están manejando de forma amigable con la biodiversidad? Existe una alianza de pasturas sostenibles, de pasturas amigables para la biodiversidad. Si viene de esa sabana, compro y sería la porción menor de mi consumo de carne. Entonces yo creo que tenemos que conocer, entender la huella ecológica y tratar de superar slogans o principios generalistas, porque el impacto puede ser mayor en situaciones que desconocemos. Muchas gracias por esa claridad que es importante tenerla. Una pregunta, Germán, y con esto cerramos como las preguntas que nos enviaron, y se conecta un poco con lo que ya venías conversando, y es esa relación entre los bosques y las ciudades. ¿Sí? Nos encerramos en las ciudades, 80% de la población en América Latina vive en las ciudades. Eh, no tenemos la posibilidad de visitar todos los bosques, de entender la importancia de los bosques. ¿Cómo podemos trabajar por los bosques desde las ciudades? Ya nos diste un ejemplo claro frente a las decisiones que tenemos de consumo alimenticio y las implicaciones que esto podría tener. Pero adicionalmente, ¿cómo ves esa relación de las ciudades con los bosques y de los habitantes urbanos con los bosques? Compártenos algunas reflexiones sobre eso. Bueno, en el concepto de servicios ecosistémicos y en el documento que existe ya en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre servicios ecosistémicos urbanos, es decir, aquellos que se producen dentro de las ciudades o de las regiones urbanas, no solo de afuera hacia la ciudad, los bosques juegan un papel fundamental. Yo haría un llamado a conocer y dar a conocer. Pocos bogotanos saben que el día de ayer y antier nos dimos cuenta por las noticias, se estaba destruyendo un bosque urbano importante de Bogotá, destruyendo en un sentido agresivo y terrible, casi como lo que ocurre en la frontera de la Amazonía, en el Parque Entre Nubes. Parque Entre Nubes aquí al sur de Bogotá. La pregunta es muy comedida. ¿Cuántos bogotanos sabíamos de la existencia del Parque Entre Nubes antes de la noticia de ayer? Entonces el llamado es conocer, reconocer su entorno como ciudad. En Bogotá reconocer los cerros orientales. En Caracas reconocer el gran parque nacional que antes se llamaba el Ávila y que hoy no recuerdo su nuevo nombre. Reconocer los bosques urbanos de Medellín, que son fantásticos. Y no son selvas en el sentido como quien dice, en la Amazonía hay de todo y allá. No, son bosques urbanos con muchos bienes y beneficios que les dan a la sociedad. Y así cada una de nuestras ciudades de Latinoamérica, y en ese documento que les menciono del COTS, hay algunos ejemplos, están los bosques urbanos. Entonces, lo primero es conocer y dar a conocer. Lo que no conocemos pasa como ausencias, falsas ausencias.
Segundo, los bosques que podemos tener. Más importante, porque muchas ciudades tienen déficit de bosques. Por ejemplo, Londres, ya que tenemos un seguidor hoy desde Inglaterra. Londres tiene una política y una apuesta impresionante por una ciudad, parque nacional, entendiendo que parque nacional en esos sitios de Europa es un paisaje protegido, un paisaje urbano protegido, una ciudad de ese tamaño con su paisaje urbano protegido crea, protege una red enorme de bosques, de nuevos bosques. Entonces, bosques no son todos los que están, son los que podemos y debemos tener. Y en Colombia tenemos un instrumento que se llama la estructura ecológica principal para planificar los bosques que tenemos, protección, y los que podemos tener en un futuro, porque tenemos déficit de bosques. Los bosques urbanos es donde la mayor cantidad de nuestros niños van a conocer la naturaleza. Ir al Chiribiquete no va a ser posible. Ir a los grandes parques naturales de Colombia para la mayoría de la población, siendo realistas, no va a ser posible. Debería hacerlo, pero no lo va a hacer en este momento, no en este momento histórico. Entonces, debemos ser muy responsables. Tenemos que poner naturalezas urbanas a la disposición, al acceso de los seres humanos. Por ejemplo, en el sur de Bogotá, que está la mayor densidad poblacional, hay un área que se llama el Cerro Seco. Y el Cerro Seco es un sistema ecológico degradado, pero muy importante, que se debe mantener, porque esa va a ser la naturaleza para Ciudad Bolívar, para Bosa. Esa es. Obviamente hay otros sitios donde se pueden ir. Es de ser muy responsables, proteger, conocer y dar a conocer, exigir los bosques que debemos y podemos tener y las políticas de acceso a los bosques urbanos. Nosotros en Bogotá tenemos 15.000 hectáreas de cerros orientales, eucaliptos, etcétera. Se debe hacer una transición hacia bosques más naturales, más diversos, pero el hecho es que los bogotanos no tenemos un acceso suficiente, seguro y organizado para poder conocer desde adentro, no desde afuera. Desde afuera todos vemos nuestros cerros, desde adentro, conocer los cerros orientales. Entonces, la importancia de los bosques urbanos no quiero exagerar, yo creo que es esencial, es fundamental y tenemos muchos ejemplos, pero tenemos muchísimo por hacer. Muchas gracias, hermano. Creo que con esto pues ya podemos ir cerrando la conversación. Quiero leer algunas de las preguntas que nos mandan aquí por el chat. Hay una pregunta que yo diría que es como la pregunta del millón, y es cómo lograr ese equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de recursos. Yo creo que para conectar también un poco con lo que estamos viviendo ahora, con los efectos de la pandemia del COVID-19, haber una urgencia por recuperar la economía, va a haber una gran urgencia por una política social mucho más amplia, va a haber una necesidad clara por parte de los gobiernos de tener mayores ingresos fiscales, de tener, y dentro de los ingresos fiscales pues entra todo el tema, por ejemplo, de regalías de la explotación de minería e hidrocarburos. Entonces, vamos a enfrentar una recuperación que debe ser, que seguramente pues va a tener una presión fuerte sobre los recursos naturales y que puede que tenga unos impactos ambientales importantes en los bosques. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso de aquí en adelante, en ese proceso de recuperación de esta pandemia? ¿Y qué presiones o cómo balancear esa necesidad de que tenemos de seguir conservando nuestros bosques, seguir frenando la deforestación y lograr como ese balance? ¿Cómo ves eso hacia adelante? Bueno, hay que ser optimista obstinado, a pesar de la evidencia. Se llama el optimismo obstinado. Yo veo muchas señales de insostenibilidad acelerada. No solo en el uso del plástico que se ha exagerado en estos tiempos, no exagerado, es necesario,
pero que se ha exacerbado en estos tiempos. Yo veo que la necesidad de la respuesta rápida nos puede estar ocultando lo que viene detrás. Y eso es lo más importante. Si nosotros hacemos, y hay una señal preocupante, y es que en la necesidad de generar caja en las finanzas públicas, en muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, hoy se están bajando las regulaciones ambientales. Y eso sí es, digamos, pan para hoy y hambre para mañana. Eso hay que tener mucho cuidado en los temas estructurales. Evidentemente no todo es gana-gana. Yo creo que aquí hay que ser, los ambientalistas deben ser conscientes de que hay cosas posiblemente que no se pueden lograr por la necesidad de reactivar la economía. Yo veo que la pérdida de 5 millones de empleos en Colombia es demasiado preocupante. Pero lo que no podemos es que la recuperación en sí misma y a futuro sea insostenible. Entonces, el optimismo obstinado tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que hay soluciones basadas en la naturaleza, economía circular, sectores que se deben acelerar ya, pero muchos de esos toman tiempo. O sea, la economía forestal de Colombia prácticamente no existe. Nosotros somos un país importador de madera. Entonces, ¿cómo crear una economía forestal? ¿10 años? ¿15 años? Hay que actuar ya. Eh, Consumo sostenible de carne. Ya hablamos de que hay ganaderías más sostenibles que otras. Existen. Hay otros temas que son de futuro. La economía basada en la biodiversidad sigue siendo una promesa, pero todavía no tenemos los elementos productivos de mercado. Muy preocupante, por ejemplo, la caída del ecoturismo, porque el ecoturismo era uno de los grandes esfuerzos de economía basada en la naturaleza que se estaban haciendo en Colombia y la pandemia llega y lo golpea fuertemente. Entonces yo creo que hay que mirar las opciones económicas de cada territorio y tener una mirada equilibrada y una mirada razonable. El gran riesgo es que se exacerbe la insostenibilidad. La gran oportunidad es que podamos asumir las soluciones económicas de la economía circular y basadas en la naturaleza, pero ahí quiero insistir que eso no es para mañana. No es que por ser el país más rico en biodiversidad, al siguiente día nos volvemos ricos en términos económicos. No. Entonces es un tema muy complejo. Las noticias negativas abundan, las noticias promisorias también hay muchas, y creo que nosotros debemos exigir de nuestros gobiernos, desde lo local, desde las alcaldías, desde las comunidades, que se miren con mucho cuidado las opciones de reactivación de la economía, una a una, opción, y ver dónde están realmente las oportunidades de cambiar de rumbo hacia la sostenibilidad. Y eso pues es una situación que exige acción ya, pero que los resultados pues no son inmediatos. Hay dos preguntas, Germán, de la relación de bosques, de gestión de los bosques y todo el tema de conservación con otros dos objetivos. Una es con respecto al ODS 7, que es el de energía, y la otra es con respecto al ODS 8, que es el tema de empleo y crecimiento económico. En el caso de energía, ¿cómo es esa relación en particular de los bosques y pues esa transición hacia tener energías cada vez más asequibles y también energías más limpias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en una parte de la región la energía la producimos a través de hidroeléctricas, es una energía relativamente limpia, pero pues que obviamente se generan estreses hídricos a lo largo del año por las épocas de sequía y genera pues unas presiones importantes en términos de la producción de energía térmica que se da a base de carbón, gas y diésel en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo esa relación entre esa transición energética y el tema de bosques? Y la del ODS 8 está relacionado con el pago por servicios ambientales. ¿Cómo hacer rentable la conservación? ¿Cómo lograr un esquema económico en el que haya un incentivo y a la gente se le pague no por tumbar el bosque, sino por el contrario, por conservarlo, y que esa sea una manera, digamos, eficiente, no solo de conservación, sino también de generación de empleo e ingresos, y que, como decías, pues en esta época de pandemia y pospandemia se ha vuelto un tema crítico. Entonces, una reflexión sobre cómo esa relación con esos dos objetivos. Bueno,
Yo creo que mientras los bosques de Colombia, recuerden que Colombia tiene aproximadamente el 60% de su territorio en bosques todavía. Podemos ser un país forestal, todavía, en términos de país. Claro, hay unos que están en áreas protegidas, etcétera. Pero mientras no tengamos una economía forestal, creo que estamos perdiendo la batalla. Mientras no haya una economía forestal. En eso la ingeniería forestal ya tiene respuesta. Y tenemos que traer a la ingeniería forestal a la discusión. Ya existen respuestas, no perfectas. Existen casos en Centroamérica de manejo sostenible de bosques con comunidades. Existen las concesiones forestales en Perú que las podríamos mirar con cuidado. Pero mientras no tengamos una economía que se base en los bosques, lamentablemente el símbolo de nuestro progreso seguirá siendo el hacha fundadora. Y eso sí, eso hay que cambiar. Tenemos que generar empleo en los bosques. No, los bosques no pueden ser sitios que expulsan a la humanidad, tienen que atraer a la humanidad. Y en ese sentido tenemos millones de hectáreas, no es un superlativo, son millones de hectáreas para reconstruir los ecosistemas y la sociedad, y ojalá sea a partir de economías forestales, que incluye especies exóticas, que incluye el mercado, todo eso se puede manejar. Primer punto. Segundo punto, entonces tiene que haber empleo decente en los bosques o en las áreas forestales. Ya que estamos hablando del informe de la FAO, tenemos que hablar de esa gran cantidad de tierras en degradación o tierras mal usadas en Colombia que deberían tener economías forestales. La relación energía-bosques a nivel local en Colombia es muy impresionante. Gran parte de la población local, de la inmensa minoría, vive todavía, utiliza todavía la leña como insumo energético doméstico. Eso no es que sea malo en sí mismo, sino que en muchas situaciones es insostenible. Entonces tiene que haber una política diferenciada a nivel local donde los bosques energéticos puedan existir de forma sostenible para las economías locales. En muchas áreas rurales, solamente que la pipeta de gas llegue a costar más de 80.000, 90.000, 100.000 pesos, que es como sucedió recientemente, y la gente vuelve a la leña, porque las economías son muy precarias. A nivel más grande, las plantaciones, digamos, para biocombustible. Ahí lo que hay que ver es que no compitan con la seguridad alimentaria y que el ciclo de carbono, el balance sea realmente neutro, como mínimo neutro. Porque si para producir una tonelada de biocombustible yo emito más CO2, pues ahí no estoy haciendo sino una sustitución de un producto aumentando la huella ecológica o la huella de carbono. Entonces la economía neutra en carbono en los biocombustibles y con temas sociales hay un gran potencial, sin duda alguna. La dendroenergía a nivel local y a nivel macro, pues yo no veo que Colombia todavía estemos en dilemas insolubles, porque todavía tenemos mucho territorio para manejar bien. Dilemas insolubles en el sentido de producir un kilovatio limpio, entre comillas, aunque estoy de acuerdo que las hidroeléctricas hay que mirarlas con mucho cuidado, en especial desde la dinámica de las cuencas y de los temas sociales. Pero producir un kilovatio de energía limpio, este no es un país de dilemas cerrado. A veces en nuestros discursos construimos dilemas de suma cero, dilemas cerrados, o lo uno o lo otro. En la minería se ve mucho eso. Yo creo que este es un país de creación de nuevos equilibrios en el territorio. ¿Cómo lograr esos equilibrios? Yo creo que tenemos que entender que la planificación debe ser encontrar esos equilibrios a nivel regional y subregional, lo que los ecólogos llaman la escala del paisaje. En esas escalas se pueden equilibrar las cargas y no solo mirar los indicadores generales de país. Bueno, muchas gracias, Germán. Tengo un problema aquí de comunicación, pero ya lo pude resolver. Bueno, Vamos a hacer una cosa, yo propongo lo siguiente. Yo propuse ya podemos ir cerrando. al principio yo tenía una propuesta que podemos ir cerrando para nuestros estudiantes.
podemos recibir todas las preguntas todavía. Hay un documentico y hay unas 6 hojas donde estoy organizando estas respuestas, que ustedes han escuchado algunas, no todas, no hemos tocado todos los temas. Y sobre todo señalando recursos de consulta, recursos adicionales de consulta, ya que Sí, hay estamos unas en el proceso preguntas en de ese aprendizaje. sentido de recursos ¿Sí? adicionales. Muy bien. Entonces, podemos ir cerrando. Ese documento de consulta lo pondremos en la página del curso. También responderemos a las dudas que hay frente a los recursos adicionales, por ejemplo, el tema de tipología de bosques que mencionaste frente a la FAO, más otros documentos también nos están pidiendo, por ejemplo, para bibliografía, tema de cambio climático. Perfecto. Entonces, iremos complementando pues esas respuestas a través del curso y los invitamos pues a que lo sigan haciendo. Este es el segundo módulo. Viene otro módulo de ciudades y de pobreza. En 3 semanas tendremos nuevamente una clase abierta virtual para que profundicemos en estos temas. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron y que nos acompañaron y nos enviaron sus respuestas. La idea de estos espacios es precisamente eso, tener unas reflexiones un poco más profundas. Los cursos virtuales tienen una dificultad pedagógica y es que son muy cortos. Quisiera uno extenderse más en los videos, las lecturas. Entonces, la idea es que este curso virtual se inscriban, lo hagan, pero adicionalmente pues tenemos la posibilidad de tener estas clases virtuales. La vamos a colgar también en la página del curso. La primera clase virtual que tuvimos hace 3 semanas todavía no está colgada en la página del curso, lo vamos a incluir. Está en la página del centro, que también los invitamos a que se conecten, que es centroods.uniandes.edu.co. Y pues seguimos conectados conversando sobre estos temas y sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Germán, por compartir este espacio y un saludo muy especial a Muchas todos gracias a todos y los seguimos participantes. en el aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias.